En verdad hacía todo a último momento. Era una de las mayores procrastinadoras que existían. Así pasa, uno tiene la agenda ahí y no la abre. Entonces uno escribe las cosas y no abre y no sabe. Aprendí a salir de ahí. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Amalia para los que no me conocen, y si hicieron clic en el video probablemente ustedes también son de la gente que deja todo para última hora, espera para estudiar el día antes de la prueba y quizás más de alguna vez han entregado un trabajo a las 11:59. Pero tranquilos, procrastinar no está del todo mal, es normal. A la mayoría le pasa, así que en este video les voy a contar cómo durante los 4 años de media, o la verdad, prácticamente mucha parte de mi vida, procrastiné o dejé todo para último momento, pero aún así pude mantener buenas notas y graduarme con el mejor promedio de la generación. Así que sin nada más, los dejo invitados a quedarse viendo el video. Durante gran parte de toda la secundaria o media o high school, como les digan ustedes, yo fui una de esas personas que siempre le iba bien en el colegio. Y mucha gente, especialmente mis amigos, pensaban que yo estudiaba todos los días o que pasaba los fines de semana estudiando enteros y que me repasaba la materia 1000 veces. Lamento decepcionarlos, pero no. Muy pocas veces, o quizás algunas pruebas que realmente lo necesitaban, sí le dedicaba el tiempo que merecían, pero la mayoría de todas esas pruebas que tuve, estuve estudiando 1 o 2 días antes para poder como memorizarme o aprender los conceptos. Ahora, no lo recomiendo, que quede claro. Pero suele pasar que uno deja las cosas para último momento porque, no sé, algunos dicen que funcionan mejor bajo presión, que podría decir que era un poco mi caso, y otros solo porque se le olvidan o no tienen un plan de organización adecuado. Voy a ir explicando un poco paso a paso cómo pude ir como saliendo de ese espiral que seguía y quizás también cómo un poco manejarlo, porque no es como que va a ser de un día para otro y va a ser como que ya voy a organizarme de todo y nunca más voy a procrastinar nada. Imposible, pero sí se puede ir mejorando de a poco si es que uno realmente le pone empeño. El primer paso que les diría sería: tomen un calendario, un organizador y conviértanlo en su mejor amigo. La mejor recomendación que les podría dar es: consíganse una forma de organización, ya sea en el celular, ya sea un planner que sea bonito, que uno diseñe, o tan solo un post-it que lo puedan pegar en el espejo, cualquier cosa que les recuerde que tengan que hacer las cosas. Yo sé que algunos no son como de los tipos de personas que les gusta organizar o que han escuchado esto ya 1000 veces de que ya todos me dicen que tengo que organizar, pero tiene que ser tan simple como tomar un calendario y ir poniendo las pruebas que uno tiene. Y bueno, casi siempre en el colegio no es como en la universidad que a uno le entregan como todas las tareas semestrales. En el colegio te van avisando de a poco, pero cuando te avisen, anótenlo al tiro en su calendario, porque así al menos su mente va a recordar que lo escribieron y cuando lo vean van a poder ver lo que tienen que hacer en las semanas que siguen. Y junto con eso también yo creo que es muy recomendable, porque a mí me pasaba mucho tiempo que a mí me gustaba tener los planners y todo, y tuve como 10.000 libretas, pero esas 10.000 libretas están vacías, porque nunca le tomé el tiempo para organizar las cosas. Me gustaba la idea de hacerlo, pero nunca le ponía el tiempo porque decía, no, estoy muy ocupada para agendar las cosas que tengo que hacer. No sé. Pero quizás a más de uno le pasa eso, que tiene quizás los 1000 planners o las 1000 libretas que le han regalado y nunca las ha ocupado y están probablemente en un cajón al final, o la han botado al basurero porque son del año pasado o ya no sirven. Y por eso es que les recomiendo que lo que utilicen siempre esté en su escritorio, en su velador, pero a la vista. Ojalá abierto, porque si no, el simple hecho de abrir la agenda, uno no lo hace. Así pasa, uno tiene la agenda ahí y no la abre. Entonces uno escribe las cosas y no abre y no sabe por qué me ha pasado. Las recomendaciones serían: primero, conseguirse un tipo de organizador. 2, que sea de su agrado, no que sea porque alguien les dijo que o sea, les estoy diciendo, pero no porque otra persona les pasó esto y le digan, ¿saben qué tienen que hacerlo aquí? No, sino que ustedes hayan querido ocupar esa estrategia, porque hay algunos que funcionan con el celular, otros que funcionan con papel, ustedes decidan. Y
tercero, que esté a la vista de ustedes. Entonces con eso ya al menos van a tener como un recordatorio permanente de que tienen algo que hacer. Lo que a mí me sirvió, que al final fue lo menos aesthetic que podría haber encontrado, fue que mi colegio daba un calendario como anual que era para colgar en las puertas. Y yo dije, bueno, lo voy a colgar. Y al final ahí fui poniendo todas las pruebas que tenía o todos los eventos, cualquier tarea, guía que tenía que entregar. Y como estaba en mi puerta, cada vez que la abría o la cerraba, estaba ahí mismo. Y yo creo que es uno de los mejores métodos que no sean como obstructivos en tu pieza para poder recordar las cosas que tienes que hacer. Lo segundo es encontrar el método de estudio que a ustedes les guste. Que más que encontrar el método Pomodoro o todas las otras formas que hay ahora como de estudiar o como dividir el tiempo, es ver cómo uno aprende mejor. No tan solo cómo estudia, sino en qué horarios quizás del día uno funciona mejor. O quizás sí en clases o en el colegio en sí. Porque, por ejemplo, yo nunca fui de la gente que pude no dormir y estudiar toda la noche para como amanecerme estudiando, porque si yo no dormía, yo sabía que no rendía muy bien, pero hay otra gente que sí le funciona quedarse toda la noche estudiando y dar la prueba y quizás después llegar del colegio dormir toda la tarde. Y bueno, quizás muchos se están preguntando cómo descubro cuándo estudio mejor. Y es tan fácil como ir probando en diferentes horarios del día. Yo notaba que me concentraba mucho mejor en lugares que no fueran mi pieza, por ejemplo. No me concentraba, había algo que la luz no me gustaba. Nunca me gustó estudiar en mi escritorio de la pieza. Entonces, un día, por cosas que no sé, fue un día súper random, me quedé en la biblioteca del colegio. Y fue el día que hice como 4 tareas de una en 2 horas sin darme cuenta. Y así me fui dando cuenta que en verdad quizás más que un método de estudio era el lugar donde uno estudia. El entorno, las cosas que uno tiene, distractores o el mismo hecho del ruido que hay en la pieza. También hay gente que estudia con ruido, hay gente que estudia sin nada y se pone audífonos para aislar el sonido de los de al lado. Pero siempre hay que como que ir probando, porque si no pruebas las diferentes formas de estudio, nunca vas a conocer cuál te gusta más. Y otra cosa también que yo creo que va aparte de lo que sea procrastinar, que hay materias obviamente que a uno no le gustan. Pero sí uno puede hacer que le guste un poco la materia, como más que romantizándola, interesándose por el tema. Cuando le empecé a tomar el gusto a, por ejemplo, biología y tenía que estudiarme la célula, empezaba como más a contar historias a mí misma sobre la célula y no tanto memorizarlo como, oh ya, esta parte hace esto, sino que más entenderlo y comprenderlo de una forma más entretenida hacia mí. Y ahí también depende de ustedes de cómo le gusta aprender, pero ahora, no sé, ChatGPT, más que ocuparlo para, háceme la tarea entera, no, sino, por ejemplo, ahora hay una parte de ChatGPT que sirve como podcast. Si tú les vas hablando, él te va contestando y, por ejemplo, aquí yo soy muy, como que me quedan las cosas que oigo también, entonces, más que solo como memorizar, me servía mucho eso de ver videos y escuchar o poder hablar con alguien sobre el tema, entonces, siempre buscar la forma que a ustedes les guste para incentivarse a estudiar. Sé que no va a ser tan fácil al principio, más si es que no les gusta estudiar, pero van a encontrar poco a poco alguna forma de disfrutarlo mejor. Y bueno, tercero, que yo creo que es una de las cosas que más me costó aprender, es que quizás no todo tiene que quedar perfecto. Más que esperar hasta el último momento para hacer las cosas, siempre lo estiraba tanto porque quería que estuviera perfecto. Soy Virgo, entonces como que siempre fui muy perfeccionista y todavía lo soy. Pero de repente las cosas ya estaban bien y no había que seguirle añadiendo o mejorándolo. Entonces de repente es bueno alejarse un poco, verlo con paciencia y ver si realmente uno necesita seguir perfeccionando el archivo, informe, lo que sea. Esto aplica más para eso, porque para las pruebas es más de estudio y memorización y aprender el concepto. Pero para los trabajos, quizás no esperar a que sea tan perfecto como uno cree, sino que se entienda y estén todos los ítems que piden o la rúbrica que tenga. De repente cuando uno le agrega más cosas, termina siendo peor. Es como cuando uno está haciendo la prueba y cambia la alternativa por otra y después la cambia y después uno se arrepiente porque esa estaba mala.
porque yo creo que a todos les ha pasado eso. Entonces quizás eso de no centrarse más en la perfección de que sea súper, súper bueno el trabajo, sino de que esté bien completo con lo que ya se pide. Eso les salva tiempo y también ayuda a poder dividir el tiempo entre las diferentes tareas que uno tiene que hacer, porque yo creo que el problema o factor del colegio es que uno tiene tantas materias que uno termina de hacer una y ya tiene otra, porque al profesor de la otra materia no le importa cuántas pruebas tiene el otro trabajo. Entonces ya poder hacer un trabajo y darle como terminado y enviarlo y olvidarse para seguir en el otro, yo creo que es como un buen camino a seguir, que les recomiendo también. Si es que ustedes creen y están sentados ahí diciendo, no, sabes que ya he intentado todo y no me ha funcionado nada, quizás la mayor solución es simplemente tomar un paso atrás, realmente tomarse un tiempo consciente de que uno está descansando y después seguir. Porque yo creo que lo que pasa con el procrastinar o como dejar las cosas para último momento es porque todo ese tiempo que viste una serie, que viste TikTok, que dormiste o que simplemente no estuviste haciendo tus deberes, sientes que fue tiempo perdido. Porque yo creo que para mí todo depende de cómo uno ve las cosas. La perspectiva que uno tiene de las cosas afecta mucho en como el ánimo que tiene en el día o como frustrado después se puede sentir sobre como el proyecto que está haciendo o la prueba en la que está estudiando. Y quizás lo único que les falta es ser conscientes de que obviamente uno tiene que tomarse un tiempo de descanso y después seguir con sus cosas. Pero conscientemente de que si yo me voy a tomar 2 horas para ver una serie porque necesito desconectarme, esas 2 series no fueron de pérdida, sino que fue de descanso. Y lo digo porque me pasó 1000 veces, o sea, me daba ansiedad, me daba estrés, terminaba llorando. Cada vez que no me sacaba la nota que quería decía, no, pero es que hubiera estudiado más y me hubiera ido mejor. Y les digo, esto no va a ser un cambio, como les dije, de un día para otro, porque yo les digo que aún todavía me sigue teniendo esa sensación de que, oh, si es que me hubiera esforzado más, ¿qué hubiera pasado? Pero realmente con el tiempo fui aprendiendo y más con... Bueno, que está en el otro video que subí anteriormente de cómo postular a Estados Unidos y todo eso. Cuando uno está estudiando o haciendo un proyecto, un informe, y uno está convencido de que está dando su 100% y que realmente teniendo 3 días más no hubiera cambiado tanto la situación, ahí es cuando el tema de sentir que uno desperdicia el tiempo se va. Y por eso es que quizá a gente le funciona el tema del método Pomodoro, porque si es que realmente uno conecta esos, no sé cuántos, 1 hora enfocado en la actividad que tienes que hacer, uno está mucho más productivo y quizás hasta, no sé si es científicamente, se te van ocurriendo más ideas y tu cerebro quizás está más activo. Pero si tú estás estudiando y cada 10 minutos te suena el celular y te distraes por, aunque sean 5 minutos, no estás enfocado 100% en hacer lo que tienes que hacer. Así que yo creo que quizás ese podría ser un tema que yo creo que es el que afecta a la mayoría, el no concentrarse 100% en lo que uno está haciendo. Y lamentablemente, para hacer eso, al menos lo que me ha funcionado a mí y cómo llegué a poder concentrarme lo que más pude es tomando el celular y ojalá dejarlo en otra pieza, o lo dejaba en el cajón y lo dejaba ahí. Y les juro que cuando realmente están enfocados en una tarea, por más de que no me gustara, por ejemplo, a mí nunca me gustó estudiar historia, siempre fui muy matemática para mis cosas, entonces humanista cero, y cuando tenía que estudiar cosas que fueran con leer o cosas así, como dejaba el celular de lado y me ponía a leer, es como que uno se mete en la lectura, y por más de que quizá al principio no me importara, terminaba entendiendo y comprendiendo los temas. Y no hay que tampoco frustrarse por encontrar un método de estudio, porque yo nunca encontré un método de estudio que dijera ocupo este para todos, sino que para cada asignatura tenía mi método de estudio, y quizás eso lo podría como comentar en otro video si es que alguien quiere saber cómo los métodos de estudio que ocupé. Más que todo es ir aprendiendo cómo a uno le va entreteniendo ir estudiando de alguna forma. Súper divertido. Uno poco a poco va entendiendo cómo hacerlo. Por ejemplo, yo en matemática me gusta porque puedo escuchar música mientras lo voy haciendo. Encuentro que es mucho más como dinámico ir haciéndolo, pero para la gente que le gusta leer, quizás le gusta tomarse un café mientras está leyendo y lo entiende mucho mejor así. Por eso les digo, cada uno tiene su forma de aprender. Yo creo que ese es el mayor consejo, es tomarse un tiempo, de repente alejarse un poco y ver bien
lo que les funciona a cada uno. Más ahora que vienen las vacaciones de invierno, quizás tomarse 2 días, ver a qué horas funcionan mejor, a qué horas se concentran mejor e ir buscando poco a poco las cosas que les gustan. Yo sé que pueden lograrlo porque créanme, en verdad, créanme cuando les digo que yo nunca al principio fui la persona más organizada. Yo en verdad hacía todo a último momento. Claro, quizás me iba bien porque a último momento me presionaba tanto que en ese último 3 horas desconectaba de todo. Entonces no veía nada, no veía tele, no escuchaba música, no veía el celular y es como que conectaba totalmente, pero era porque sabía que tenía que entregar a las 11:59 y después ya no había otra opción, porque si no me bajaba la nota. Entonces quizás esa presión sí le sirve a muchos, pero ¿vale realmente la pena quedarse todo estresado? Quizás al otro día siempre me salían espinillas y todo y estaba súper estresada, sabiendo que uno podría haberlo hecho antes y tener ese tiempo para descansar y no para estar a última hora haciendo el trabajo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en las otras redes sociales porque también ahí voy a intentar subir más cosas. Y denme ideas quizás de cosas que quieren ver. Si es que alguien quiere saber mi método de estudio, se podría llamar de alguna forma, igual lo puedo compartir si es que a alguien le sirve. Ya, ahora sí termino y espero que le haya gustado el video y esperen el siguiente.